Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presenta. La Sala Tercera de Apelaciones confirma la clausura provisional del proceso contra exministro de la Defensa por autorizar el pago de un bono por 50,000 quetzales mensuales al presidente Morales con fondos del Ejército. Alcalde de Ixcán, en Quiché, es señalado del cobro de más de 80,000 quetzales en salarios no autorizados y gastos de representación durante 6 meses en el 2016. La Fiscalía de Derechos Humanos y el diputado Fernando Linares Beltranena celebran junta conciliatoria por un caso de discriminación contra discapacitados del que es señalado. Descubrimientos de monumentos olmecas de 2.500 años de antigüedad en el Parque Arqueológico Nacional Tacaricabaj de Retaluleu causan asombro. En Noticias del Mundo, en oleada de violencia selectiva, cada 3 días es asesinado un líder social en Colombia. Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la tercera emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 25 de julio. Aquí tiene toda la información de la jornada. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Tenemos que iniciar ya y lo hacemos con la siguiente información. La Sala Tercera de Apelaciones confirma el cierre del caso por el bono militar de 50,000 quetzales mensuales que recibió el presidente Jimmy Morales de parte del Ejército. En la etapa intermedia, la jueza de primera instancia, Judith Secaida, declaró la clausura provisional del caso. La jueza dijo que al Ministerio Público le faltaban elementos por investigar, y mientras el ente investigador efectuaba las pesquisas, le dictó la clausura provisional. Por este caso se habían presentado 2 recursos. La Fiscalía contra el lavado de dinero presentó una apelación, al no estar de acuerdo con el fallo que cerró el expediente a favor del exministro de la Defensa, Williams Mancía, pretendiendo que sea enviado a juicio por haberse beneficiado con dicho bono y por autorizar el pago para el presidente Jimmy Morales. Por su parte, el exministro de la Defensa, Williams Mancía, presentó una prejudicialidad porque consideraba que este proceso se debía dilucidar por la vía administrativa y no por lo penal, pero fue rechazado. Al Ministerio Público le quedan 2 meses en los que deberá aportar nuevos indicios en contra de Williams Mancía. De lo contrario, quedará libre de todos los cargos. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Bueno, en Ixcán, Quiché, revelan que el alcalde municipal cobró más de 80,000 en salarios no autorizados y gastos de representación durante 6 meses en el 2016. Raúl Gutiérrez Ardón expresa que fue víctima de su inexperiencia administrativa. Integrantes del Consejo Municipal de Ixcán denuncian que Raúl Gutiérrez Ardón, jefe edil, cobró más de 41,000 quetzales en salarios no autorizados y otros 40,000 en gastos de representación. Que hay meses donde él cobró 11,000, 15,000 y 8,000. Es una cantidad de 84,000 quetzales. Por el momento solo nada más tenemos del salario. Gutiérrez Ardón, al verse descubierto en diciembre del año 2016, dicen que impulsó un acuerdo municipal sobre el aumento salarial. Él antes que pidiera el incremento de salario, de dietas, y él ya estaba cobrando los 15,000 quetzales, ¿verdad? El alcalde municipal argumenta que fue víctima de su inexperiencia administrativa y del personal financiero. Hice un teclazo en la computadora y sin autorización del honorable consejo. Yo no sabía que eso lo aprobaba el consejo también, porque uno hay muchas cosas que desconoce. Entonces vino
y me pagó 6 meses de a 15.000 quetzales, ¿verdad? Que genera, pongamos, un sobresueldo de 41.000 quetzales. Pero ya enterados nosotros de eso, ahora tenemos nosotros, o en el caso mío, no nosotros, en el caso mío, que reintegrar ese dinero. Con imágenes de Joel Pérez por una Guatemala en paz. Desde Ixcán reportó Santiago Botón. En otras noticias, analistas de la CICIG testificó en el caso Agua Mágica. Reveló que revisó 47 eventos durante los años 2009 al 2015 y que AMSA benefició a la empresa israelí, adjudicándole la compra en tiempo récord, en menos de 24 horas. El Ministerio Público presentó a un testigo que continúa revelando la manera en que se distribuyó el dinero pagado por la compra de la fórmula. En el debate del caso Agua Mágica, los datos revelados por el testigo fueron generados por la orden de compra y fecha que ingresó al inventario del almacén. La gestión del dinero comienza desde octubre del 2014, que ya comienza a acumularse el dinero para crear el techo presupuestario. Ese mismo día fue generada una factura cambiaria y el recibo de caja de 22.830.000,30 quetzales. Además agregó que el subdirector de AMSA anticipó algunas consideraciones por la carencia de recursos, hasta alcanzar un monto acumulado presentado por la empresa israelí en el siguiente proceso. El 21 de noviembre hay un acuerdo ministerial de presupuesto por el que se trasladan 19 millones de quetzales. Otro acuerdo ministerial por el que se suman 1.322.367. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y el fraile Saturnino Molina Palacios fue condenado a 4 años de prisión por lavado de dinero, debido a que intentó salir del país con más de 100.000 quetzales, entre euros, dólares y quetzales, sin reportarlos y poder justificar su procedencia. Saturnino Molina Palacios, fraile de la Orden Franciscana, fue condenado a 4 años de prisión por lavado de dinero u otros activos, debido a que el 7 de agosto del 2017 buscaba salir del país rumbo a Israel, sin reportar 4.425 euros, 10.000 dólares y 8.425 quetzales. Establece la obligatoriedad de todo pasajero de llenar la boleta de declaración jurada de ingreso o egreso de la República de Guatemala, siempre y cuando lleve consigo una suma superior a los 10.000 dólares. Saturnino, de origen salvadoreño, no justificó ante el tribunal la procedencia del dinero. Además, la Fiscalía localizó que en Guatemala tenía 2 cuentas bancarias con más de $500,000 de quetzales. Pero al seguir realizando la investigación, se logró establecer que él tenía los productos financieros por una suma total, el primero por 545.810 quetzales y el segundo por la suma de 194.729.65 quetzales. Parte de las pruebas fue que no reportó la boleta con el monto, ni tampoco lo dijo en la entrevista. Otro de los hallazgos de la Fiscalía fue que el fraile había hecho votos de pobreza. La condena fue conmutable, por lo que puede pagar 5 quetzales diarios durante 4 años para estar fuera de la cárcel. Además, se le impuso una multa de 574.723 quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Estamos empezando con las noticias esta noche, así es que quédese porque solo vamos a una breve pausa y regresamos. El diputado Fernando Linares Beltranena asiste a una junta conciliatoria por acusaciones de discriminación. Vamos a regresar con eso y más. En más, esta noche la Fiscalía de Derechos Humanos realizó una junta conciliatoria a la que se presentó el diputado Fernando Linares Beltranena, denunciado por discriminación debido a que hizo comentarios de menosprecio contra personas con discapacidad.
La Junta Conciliatoria se llevó en el Ministerio Público ubicado en la 7ª Avenida de la Zona 1. En la Fiscalía de Derechos Humanos, Linares fue denunciado por comentar que las personas con discapacidad son un gasto. Yo pedí una audiencia con los 4 denunciantes para tener un diálogo, para analizar qué fue lo que yo dije con el cual ellos se pudieran haber sentido ofendidos. Nunca fue mi intención, por supuesto, ofenderlos personalmente. La reunión fue con los 4 denunciantes, Rosa Idalia Aldana, Esvin Escobar, Sebastián Toledo y Susana Arriola, que manifestaron estar abiertos al diálogo. Él planteó su sentir en correlación a ese momento específico, más que todo hoy se dio ese preciso momento, ¿verdad?, de cómo hacer una memoria de lo sucedido, pero estamos abiertos, como reitero, al diálogo. El diputado Linares Beltranena perdió su inmunidad en diciembre del 2017. En este caso, la siguiente audiencia está programada que se realice el 10 de agosto. También hay que resaltar que si se llegara a una reconciliación, existe la posibilidad de que la denuncia sea desestimada. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y Silvia López. Y en más noticias, el Ministerio Público reporta en el año casi 400 denuncias de vecinos sobre padres de familia que agreden a sus hijos. Hoy fue detenida una madre que podría ser responsable de haberle provocado la muerte a su hijo de 1 año. Como Nancy Melissa Pais Cortés, de 19 años, fue identificada la madre que, según las investigaciones de las fuerzas del orden, podría ser la responsable de darle muerte a su propio hijo. El Ministerio Público, acompañado con la Policía Nacional Civil, dio seguimiento a la muerte de un niño de 1 año y 10 meses, que el pasado fin de semana fue ingresado de urgencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, por la propia madre. El menor presentaba un golpe en la cabeza. Esta persona pudo haber provocado la muerte del menor. Esta persona es sospechosa de la muerte del menor, situación por la que se le está dando cumplimiento a la orden de aprehensión y las investigaciones aún continúan. El Ministerio Público analizó por medio de pruebas científicas que Pais Cortés había golpeado al menor de edad. Las enfermeras del centro hospitalario consultaron qué le había pasado al menor de edad a la madre, ahora capturada, que indicó que se había caído de las gradas. Por una Guatemala en paz, en cámara, Luis Acche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardola. El ministro de Gobernación dijo que no permitirá que grupos paralelos armados protejan a ciudadanos. Esto en relación al caso de Bárcenas. Asegura que estos grupos pueden volcarse contra la población. El evento de Bárcenas, la orden que yo di fue una respuesta contundente en la mejora del patrullaje y la seguridad preventiva. Por eso se dieron cuenta ustedes que tuvimos unidades de J8 que estuvieron realizando un patrullaje. Y lo que tenemos que hacer cabalmente es trabajar de una manera más integral, y es la parte de la seguridad preventiva que se realizan con estas unidades especiales que tenemos. Pues desde el momento en el que generamos esta dinámica operativa no los hemos logrado identificar. De hecho, la instrucción es que si ellos cometen el ilícito de tener las armas a la vista, que de hecho es un delito, van a ser consignadas en flagrancia de forma inmediata. ¿No han consignado alguna ahorita? ¿No han consignado? No han salido. Por tercer día consecutivo, un juzgado de mayor riesgo continúa realizando la audiencia de primera declaración de 53 personas presuntamente implicadas en una red criminal que cometía extorsiones dirigidas por clicas de la Mara 18 desde distintos centros carcelarios. El Ministerio Público señaló que la forma de operar de esta supuesta estructura criminal es a través de la entrega de teléfonos celulares a las víctimas, desde donde se les intimida para exigir el dinero de la extorsión, además de realizar ataques armados. Por estos casos hay otros 23 implicados que se encuentran guardando prisión, vinculados en otros procesos penales. Hola. Buenos días. Abogados particulares comparecen licenciado Marvin Otoniel.
Es un hombre de pequeña estatura, pero enorme en su entrega, capacidad y amor por la gimnasia que le ha llevado a estar entre los mejores a nivel internacional. Jorge Vega, ese es su nombre. Alguien humilde y sencillo en su forma de ser, callado pero sonoro en triunfos, que le ha colocado en el umbral de ser uno de los grandes de América Latina y del mundo. En momentos donde la corrupción y la impunidad se llevan los titulares, es bueno recordar que Guatemala también ha parido hombres y mujeres valiosos que nos hacen sentirnos muy orgullosos de ser parte de este hermoso país. Gracias, Jorge Vega, por sus éxitos, que son de todos los guatemaltecos. A la pausa. Al volver, hallazgo arqueológico de 2.500 años de antigüedad sorprende al mundo científico. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos más. Médicos de la Red Nacional protestaron hasta llegar a la Casa Presidencial en la Zona 1 capitalina en contra de lo que consideran salarios de miseria. Exigen salarios dignos y estabilidad laboral. Con pancartas, los médicos salieron del Paraninfo Universitario llevando la consigna: quien te procura salud y te salva la vida tiene un sueldo de miseria de 3.700 quetzales. Una humillación con lo que ganan los funcionarios de la tropa loca. Así decía, acompañado de una lista de peticiones al presidente Jimmy Morales. Las demandas, además de incluir un aumento salarial y estabilidad laboral, pedían la aprobación de la ley especial de la carrera administrativa del profesional que labora en el sistema de salud pública, así como el traslado de personal de distintos renglones al 011. Esto luego de reunirse, mejor dicho, con el vicepresidente Jafet Cabrera y el ministro de Salud, fue como quedó el acuerdo. Con el ministro de Salud, la lucha obviamente hay que hacerla para reivindicar al gremio. De año hay que evaluar el POA del otro año porque obviamente un incremento hay que hacer cosas reales, no imaginarias, ¿verdad? Si no vamos a contar con todo el presupuesto, entonces hay que informarle bien a los médicos, a los profesionales qué se va a hacer y cuánto se puede dar. ¿Cuál presidente, y con eso vamos a honestas y dignas que renuncien todo? ¿Y de cuánto es el aumento que dejamos un ínterin de este viernes en 8? Tendrán una respuesta respecto a los 3 puntos. Mire, Verónica Castro es una científica guatemalteca que forma parte de Converciencia, una actividad organizada por la Secretaría y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que busca motivar a niños y jóvenes para que se desarrollen en ese ámbito. Estudió nutrición en la Universidad de San Carlos, pero el camino de la vida la llevó a involucrarse en la investigación, una profesión que le ha permitido realizar trabajos que podrían cambiar la historia de la medicina. Hace 5 años, Verónica Castro se ganó una beca para estudiar una maestría y doctorado en investigación en la Universidad Kyonji en Corea del Sur. He realizado especies de simulaciones en computadora para entender cómo diferentes drogas o medicamentos funcionan atacando a diferentes proteínas de diferentes enfermedades. Eso es a modelo de simulación. Después nos fuimos a hacer experimentos con células de cáncer de diferentes órganos, utilizando partículas de origen nativo, digamos de plantas orientales en Corea. La planta que utilizó para la investigación fue la Panax ginseng, que da energía y ayuda a fortalecer las defensas. Esto con el fin de saber si esa planta puede ser en un futuro utilizada como tratamiento para el cáncer. Lo que encontraron fue crear unas nanopartículas elaboradas con plata que estaban recubiertas de polímeros o de partículas que eran transferidas de extractos de plantas nativas. Entonces, la formación de estas nanopartículas a nivel comercial es muy tóxica, pero cuando la hacemos utilizando extractos de plantas es mucho más ecológica y los efectos son mejores. Estas podrían provocar menos efectos secundarios en los pacientes.
Sin embargo, hay que esperar hasta 20 años para que ese tratamiento sea una realidad, pues aún se encuentra en ensayo preclínico y en evaluación clínica, que es lo que se da antes de salir al mercado. Verónica está en Guatemala para participar en Converciencia, pero la próxima semana regresará a Corea del Sur para aprender sobre nuevos métodos, sobre cómo clonar, cómo hacer mutantes y a realizar experimentos con la mosca de la fruta, pues tiene una similitud del 50% con la genética humana. Con esto realiza estudios de los marcadores moleculares involucrados en el daño del ADN e infertilidad. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Observamos que en el grupo de... Bienvenidos al segmento económico. Hoy vamos a centrarnos solo en las gasolinas, ya que nuevamente se están registrando alzas en su precio después de tener el año 2016 y 2017 relativamente estables. Este 2018 ha superado el precio promedio de los años anteriores, ya que el máximo durante el 2016 fue de 22 quetzales con 19 centavos, mientras que el precio máximo en el 2017 se tuvo en diciembre y se ubicó en 24 quetzales con 11 centavos. Pero para este año iniciamos con precios de 24.77 quetzales para gasolina regular en servicio completo. El primer repunte se tuvo en mayo con 27 quetzales con 23 centavos el galón de gasolina. Posteriormente se tuvo un nuevo descenso y hoy nuevamente algunas gasolineras están alcanzando precios de 27 quetzales con 9 centavos, mientras que la superior alcanza los precios de 28 quetzales con 49 centavos y el diésel de 23 quetzales con 59 centavos. Otra gasolinera en nuestro país marca precios de 27 quetzales con 19 centavos, la superior 26,6, la regular y 22,39 el diésel. Según empresarios, a nivel internacional el precio del petróleo ha tenido alzas importantes a inicios de julio, en el que el precio del crudo ha tenido brincos fuertes al saltar de $65 a $75 para el petróleo intermedio de Texas, WTI, que es la referencia que tenemos en Guatemala. Actualmente está entre los $70. Ahora veamos cómo nuevamente están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y diésel, esto en promedio en autoservicio, y además el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales, que también tiene una influencia en esto. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando y esto fue el segmento económico. Gracias, Mónica, por la información. Continuamos. La imagen del máximo gobernante del sitio arqueológico Tacalicabaj se halló en las recientes excavaciones. Este sitio, ubicado en el Acintal, en Retaluleu, continúa evidenciando descubrimientos arqueológicos. Esta vez sobresale también la cultura olmeca. Dos fragmentos de monumentos finamente tallados que confirma la vigencia relacionada con la cultura olmeca y la integración de los elementos de la cultura olmeca en la nueva era maya, pues la cabeza hallada es olmeca, que es el monumento que titularon El Abuelo. Es la estela de 2500 años de antigüedad. Fue colocado de cabeza intencionalmente para hablar precisamente lo que es. Es una reliquia, es pedazo de un ancestro, y los ancestros descienden de la banda celestial y representados que van de pique, es decir, van con la cabeza para abajo y los pies para arriba, descendiendo. Entonces, ese descenso del ancestro es sumamente importante. Si este gobernante es uno de los primeros de Tacalicabaj, es probablemente el fundador del trazo que tiene la ciudad. Pero la especialidad de Tacalicabaj es esas dos etapas que comienzan con la cultura olmeca y continúan con la cultura maya. Nos sentimos muy orgullosos, muy complacidos y al mismo tiempo un poco desolados al saber que si tuviéramos mucho más presupuesto para este tipo de actividades podríamos avanzar mucho más. Tenemos 46 sitios arqueológicos y 8 parques arqueológicos. El monumento 253B, que es un cosmograma, ha sido representado por toda la historia mesoamericana y en la actualidad aún es utilizado representando a los 4 puntos cardinales. Por Una Guatemala en Paz, es Limelgarejo. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook.
Muy buenas noches. El informe del clima para mañana jueves en el territorio guatemalteco, onda del este que podría dejar pues un respiro hacia esta ausencia de lluvia. Podríamos tenerla hasta al finalizar la tarde o comenzar la noche. Casi todos los departamentos, especialmente sobre la franja transversal del norte. Las temperaturas en la meseta central y occidental, fresco durante la noche con 8 grados en Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán, 9 en Sololá, 16 para Ciudad de Guatemala, 14 en Zacatepeques y 13 grados en Chimaltenango. Las temperaturas de la costa sur mañana al mediodía rondan entre los 30 a los 34 grados sobre Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla y Santa Rosa. En el oriente el progreso sube a los 33, Chiquimula y Zacapa a los 34, Jalapa a los 27 grados, el departamento de Jutiapa se mantendrá entre los 19 a los 32, Petén sube a los 31, Quiché entre los 11 a los 24, Alta Verapaz con máxima de 22, Baja Verapaz con 29 y 30 grados en el departamento de Izabal. Las condiciones del clima, pues mañana jueves tendremos alguna lluvia sobre el Valle de Ciudad de Guatemala, el viernes y el sábado cielos parcialmente nublados y la temperatura entre los 27 a los 28 grados. Tendremos luz solar desde las 5 horas con 33 minutos y el sol se ocultará a las 18 horas con 32. Este mes pinta con la mejor calidad, con las promociones de Comex. Recibe un 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Durex Master. Visítanos en tu tienda Comex de preferencia. Búscanos en Facebook. Tenemos más información, volvemos en breve. El ministro de Gobernación niega que haya persecución contra exjefe policial. Entérese, volvemos. Continuamos con más. El gobierno de Estados Unidos está en camino de reunir antes del vencimiento del plazo el jueves a las familias inmigrantes que fueron separadas al cruzar la frontera mexicana, pero cientos de casos no son elegibles para la reunificación y numerosos padres podrían haber sido deportados. Unos 917 casos no son elegibles para ser reunidos, o bien no se sabe aún si son elegibles, indicó un informe judicial del gobierno divulgado el lunes. De ellos, 463 podrían estar fuera del país, algunos probablemente deportados sin sus hijos. El gobierno considera inelegibles las reuniones familiares si no han podido confirmarse los vínculos o si los padres tienen antecedentes criminales, padecen una enfermedad contagiosa o no han sido localizados. El martes, los abogados del gobierno dijeron al juez federal Dana Sabra que 1,012 padres ya fueron reunidos con sus hijos y que esperan reunir en total a más de 1,600 familias elegibles antes del vencimiento del plazo de este jueves. Pero los otros 917 casos, incluyendo los 463 que pueden no estar en Estados Unidos, no serán reunidos antes del plazo, dijo Adam Isaacson de la ONG Oficina de Washington para Latinoamérica a la AFP. Le tocará al juez Sabra decidir si aprueba esto o no. La política de cero tolerancia del presidente Donald Trump provocó la detención masiva de los inmigrantes que entraban al país por la frontera sur ilegalmente o pidiendo asilo. Esto a su vez causó que miles de niños hayan sido separados de sus padres o tutores, la mayoría entre abril y junio de este año. Los niños fueron enviados a refugios del Departamento de Salud dispersos en todo el país, mientras los adultos iban a centros de detenciones en ocasiones a miles de kilómetros de distancia de sus hijos. Y el Ejecutivo y el Legislativo de Estados Unidos tiene a la vista a Guatemala, Honduras y El Salvador por representar una amenaza, considera un politólogo, con acciones como la iniciativa de elaborar una lista negra donde sean incluidos funcionarios corruptos. Los países del Triángulo Norte son considerados como una amenaza para Estados Unidos, señala el analista político José Carlos Sanabria, después de que la congresista estadounidense Norma Torres anunciara una enmienda propuesta que busca incluir en una lista negra a funcionarios corruptos. Esta es una acción que entra dentro de un marco mucho más general de la preocupación que tienen muchos congresistas y el gobierno de Estados Unidos por lo que se está viviendo en el Triángulo Norte, que no solo están factores asociados con la ingobernabilidad, la violencia política, sino también el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico.
La propuesta, que sería incluida en la Ley de Defensa Nacional de Estados Unidos, buscaría identificar a funcionarios, autoridades electas y personas involucradas en corrupción, narcotráfico y financiamiento electoral ilícito. Es un mensaje claro, es un mensaje que los tenemos vistos, estamos preocupados como país y como Estados Unidos no vamos a permitir que ustedes puedan en alguna medida pues tener ingreso al país y realizar pues las transacciones y tener una vida plena como ciudadano o como persona individual, incluso extranjera, de manera legal en Estados Unidos. Aunque existen dudas si los nombres incluidos serán los señalados en la última campaña electoral, esta sí podría incidir en los comicios de 2019. La enmienda tendría que ser sancionada antes de octubre de este año y la lista se compartiría 180 días después, ya aceitada la maquinaria electoral en el país. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. El ministro de Gobernación negó que exista una persecución en contra del exdirector de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, quien denunció ser víctima. La semana pasada, el exdirector de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, denunció ser víctima de una persecución en su contra orquestada por las autoridades del Ministerio de Gobernación. La captura de su hermano y la destitución de agentes cercanos son algunas de las situaciones que denunció. Mientras el ministro de Gobernación negó que exista una orden de afectar al exdirector. Yo diría en principio que si alguien sabe cómo funciona la Policía Nacional Civil es él. Creo, y lo he dicho hasta el cansancio, que no hay tal persecución. Él está en la libertad de decirlo, pero me parece contradictorio que él, sabiendo cómo funciona la Inspectoría General, cómo funcionan los órganos de control interno, esté pensando en ese tipo de cosas que son totalmente falsas. En cuanto a la relación con CICIG, el ministro dijo que malinterpretaron sus declaraciones y que lo único que está evaluando es si retiran la solicitud que se le hizo a la comisión para investigar estructuras internas. El Ministerio de Gobernación va a tomar la decisión de si darle continuidad a la solicitud que se le hizo a la comisión o si esa función la vamos a desarrollar con los órganos nacionales como el Ministerio Público. En un principio lo que le solicitamos a la comisión fue un apoyo en la identificación de las CIACs internas que participan cabalmente en el fenómeno de las pandillas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y cada 3 días está cayendo un líder social en una espiral de violencia selectiva en Colombia. La espiral de terror se propaga entre activistas de derechos humanos, causas afro, indígenas y campesinas, además de periodistas. Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presenta. Ser líder social es quizá la actividad más peligrosa hoy en Colombia. Desde 2016, cuando se firmó la paz con los rebeldes de las FARC, han sido asesinados 326 activistas de derechos humanos de causas afro, indígenas y campesinas. Juan ha tenido que dejar a su familia para refugiarse con la Guardia Indígena debido a las amenazas. El norte del Cauca no es la primera vez, siempre ha vivido esa zozobra, ese miedo de la muerte en las vías, en los municipios, en los territorios. Hoy se ha despertado una vez más ese fantasma de la muerte. Pues en este caso no entendemos porque amenazas vienen por el trabajo que nosotros hacemos como líderes, por nuestra comunidad, por eso vienen las amenazas. Cauca encabeza la lista de asesinatos. En los retenes, los militares advierten del peligro de adentrarse en la región. Tras la disolución de la guerrilla FARC, existen al menos 5 fracciones armadas en el territorio, lo que dificulta su seguimiento y neutralización desde la justicia indígena. El no saber las estructuras de estos nuevos grupos que son estructuralmente muy pobres, es decir, no hay unas estructuras elevadas para generar el debate, para generar la interacción, para exigir la aplicación del derecho internacional humanitario, al menos en zonas de combate. Los grupos armados van tras el control de los narcocultivos y rutas del negocio de la droga. El gobierno intenta contener la amenaza con estrategias colectivas o individuales de protección. Pero mientras el terror se propaga como epidemia en el país, alcanzando a activistas y periodistas que reciben amenazas a través de panfletos, redes sociales, llamadas y mensajes de celular. Aquí en Cauca, el conflicto todavía no encuentra fin.
Descubre los detalles escondidos de la naturaleza con los negros y colores perfectos. LG OLED TV presentó. Y el presidente de China, Xi Jinping, aseguró en la cumbre de los países BRICS que no habrá ganador en ninguna guerra comercial, en clara referencia al presidente estadounidense Donald Trump. El presidente chino Xi Jinping reiteró el miércoles su rechazo a una guerra comercial, en clara referencia al presidente estadounidense Donald Trump. Una guerra comercial debe ser rechazada porque no habrá ganador. La hegemonía económica es aún más objetable, ya que socavará el interés colectivo de la comunidad internacional. Los que persiguen esta causa solo se perjudicarán a sí mismos. Xi participa de la cumbre anual de los países BRICS, junto a los líderes de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. El grupo reúne a más del 40% de la población mundial e incluye algunas de las mayores economías emergentes del mundo. El diputado Felipe Alejos es citado por tercera vez ante un juez. Tenemos más información, volvemos. Ya se lo adelantábamos, por tercera vez el diputado Felipe Alejos fue citado para que presente las pruebas de descargo ante el juez pesquisidor Jorge Antonio Valladares. El Ministerio Público busca que se le despoje de su inmunidad para poder investigarlo en el caso Traficantes de Influencias. Desde el pasado mes de enero, el Ministerio Público busca poder investigar al diputado Felipe Alejos. Basados en la investigación, se logró evidenciar que Alejos era uno de los intermediarios de la estructura de traficantes de influencias, y su función aparentemente era captar las empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución del crédito fiscal. En este caso se ha determinado que los empresarios le pagaron el 12% en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus 3 presuntos intermediarios. Felipe Alejos figura entre ellos. De acuerdo con la CICIG y el Ministerio Público, fueron pagados 19 millones de quetzales por casi 20 empresas en concepto de comisiones. El próximo 8 de agosto, Felipe Alejos tendrá que presentar sus pruebas de descargo. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y uno de los sindicatos del Congreso denunció aumento en la contratación de personal. Creen que algunas plazas son fantasma porque no hay registro que las personas lleguen a laborar. El Sindicato de Trabajadores del organismo legislativo STOL colocó una manta en el parqueo del Congreso, con la cual denunciaron anomalías en la contratación de personal y adquisición de bienes y servicios. Todo esto aprobado por la Junta Directiva en los últimos meses. Según Xiomara Conde del sindicato, son 85 personas que fueron contratadas bajo el renglón 022 y algunas plazas podrían ser fantasma porque no hay registro de su asistencia a labores, pese a que en el contrato se establece que deben marcar. Han estado contratando para plazas de maestras con 24.000 de salario, 22.000 de salario. Por otro lado, también hay personas que no vienen a laborar o tienen jornadas de 5 horas cuando la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas. Con 10 personas que han contratado de 24.000 son 240.000 mensuales que gastarían, cuando aquí habemos personal 011 que bien podríamos cubrir algunos puestos, ¿verdad? Además, hay otras anomalías en la contratación de bienes y servicios y en la asignación del personal. Están contratando empresas, por ejemplo, para aplicación de pintura. Aquí hay un departamento de mantenimiento que fácil puede hacer ese trabajo. También para instalaciones eléctricas también hay un departamento de mantenimiento. Pues todo eso está acá. Hay tablayeceros, hay electricistas. Entonces no deberían de contratar empresas, ¿verdad? Eso también lo vemos como pues una anomalía. La contratación del personal ha aumentado en los últimos meses. Se intentó obtener la versión de las autoridades del Congreso, pero no respondieron a las llamadas telefónicas. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y cambiando el tema, en un basurero se ha convertido un parque que sería recreativo para los vecinos de Mazatenango. Desde el 2014 la idea era contar con una cancha polideportiva para que los niños y los jóvenes pudieran practicar deporte y contar con un área para convivir.
Se trata de la cancha polideportiva Leopoldo Lucas. Según información obtenida del portal del Sistema Nacional de Inversión Pública, en el 2014 se aprobó por parte de la administración municipal. En ese entonces el alcalde era Roberto Lemus, la inversión de 592.000 con 303.73 centavos, pero solo se pagó un porcentaje de la obra. Hubieron una serie de problemas que se fueron presentando en el camino que desconocemos hasta el momento. Tenemos la documentación, todo lo que nos dejaron de la corporación pasada. En el momento que se tomó a cargo la administración en el 2016, pues se hicieron algunas denuncias respectivas. Los trabajos avanzaron un 30%, pero conforme pasaron los meses quedó abandonado. Por lo que se procedió pues a hacer las denuncias correspondientes. Y entonces estamos esperando pues ver que hasta el momento pues salga alguna resolución para poderle darle solución a este problema. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y ahora nos trasladamos a la redacción de Prensa Libre para conocer los temas destacados de la edición impresa de mañana. Gracias por informarse en cada ejemplar de Prensa Libre. En nuestra edición de mañana jueves le presentamos que vence el plazo para la reunificación de padres e hijos migrantes separados en la frontera. Le traemos datos e imágenes de guatemaltecos que se reencuentran con sus hijos. Y el Banco de Guatemala redujo la expectativa de crecimiento del país, que puede quedar hasta en un 2.8%. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene y a qué causa se debe? Se lo dice Mundo Económico. Más de 500 casas construidas por el Fondo para la Vivienda, FOPAVI, para familias de escasos recursos tienen serios problemas estructurales, señala un estudio. Y mañana usted podrá decir feliz día al abuelito o a la abuelita, en el Día Mundial de esta valiosa figura familiar que reúne experiencia y bondad, ingenio y sabiduría. Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre. Adquiera su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Y la ópera La Bohème llega por fin a la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Estuvimos en el ensayo general para observar los detalles de esta producción, que además apoya las obras de la Fundación Ramiro Castillo Love. Pues la puesta en escena, de verdad que ha sido un trabajo bastante arduo. El coro ya lleva bastante tiempo ensayando y pues son más o menos alrededor de 100 artistas en escena. Más de 100 y pues todo está pensado para transportar a la gente a esa Francia, ese París del siglo XIX. Precioso, la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante grande, va a ser una linda sorpresa y pues todo esto se está haciendo obviamente para recaudar fondos para la Fundación Ramiro Castillo Love y pues creo yo que es un bonito trabajo en equipo ayudar a la educación en Guatemala a través de la Fundación y pues ayudar el arte también a desarrollar esta industria que no es tan común y no es tan tradicional en Guatemala, que lleva poco tiempo realmente existiendo. Entonces siento que es un bonito trabajo y creo que se la van a disfrutar igual. Hablando de que La Bohème fue escrita musicalmente, compuesta por Giacomo Puccini. El libreto, él se juntó con dos amigos que tenían unas ideas maravillosas, dos libretistas con los que hizo clic y él junto con ellos hizo La Bohème, Tosca y Madame Butterfly. Y esas tres óperas son de aquellas que te puedes, así que te sangre. Ay, sí, es el drama intenso, pero las palabras, ¿verdad? Son tan importantes, todo lo que estamos cantando, el libreto en sí es maravilloso.
Entonces vas a poder ver, esto ya representa el estilo verista en cuanto a las producciones, en cuanto al estilo de composición. La ópera La Bohème llega a la Gran Sala este sábado 28 de julio a partir de las 6 de la tarde. Iván Quiñones, Renato Martínez.